Muy bien. Nuestra charla del día de hoy tiene por título Tips y trucos en la evaluación del corazón fetal, pero antes de desarrollarla quiero agradecerles a mis amigos de Mindrave por la oportunidad que me han brindado de poder compartir con ustedes algunos de los conocimientos que a lo largo de todo este tiempo he ido desarrollando. Déjenme decirles que tanto los amigos de Mindrave como mi persona trabajamos bastante duro para poder llevarles una charla de calidad que espero disfruten. Antes de comenzar con la charla vamos a tener un momento de reflexión, y en este momento de reflexión vamos a evaluar o ver este informe ecográfico básico. Observen que primero quiero decirles que esto no es para criticar el informe, pero nos va a servir como punto de partida. Observen que aquí vamos a ver que están descritos los datos básicos del paciente, está descrito la estática fetal, una biometría básica, están descritos los anexos. Sin embargo, cuando vamos a ver qué describieron o qué describen en relación al corazón, podemos ver que solamente reportan que el corazón se mueve y que lo hace a una determinada frecuencia. Y esto es muy importante porque recuerden que mínimo para evaluar el corazón fetal debemos tener una serie de cortes que los vamos a ir o que ya están dentro de las guías y que debemos seguir la forma adecuada de evaluar el corazón, y que pues en este informe difícilmente pudiéramos estar descartando cardiopatías congénitas. Una pregunta que quisiera hacerles es si es importante realmente evaluar o mirar el corazón fetal, y tenemos dos posibles respuestas, sí o no, y para llamar la atención les voy a dejar este GIF. La respuesta definitivamente es sí, sí y sí. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué nosotros debemos evaluar el corazón fetal? Esto es porque las cardiopatías congénitas tienen una alta prevalencia. Sabemos que las podemos encontrar en 8 a 12 por cada 1000 nacidos, por cada 1000 nacimientos, e incluso hay estadísticas en las cuales podemos conseguir números más alarmantes, es decir, hasta 15 por cada 1000 nacidos vivos si nosotros incluimos cardiopatías como por ejemplo la aorta bivalva. Uno de los principales problemas que tenemos es que en su mayoría las cardiopatías congénitas ocurren en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, es decir, un paciente joven, con una pareja joven, no expuesta a nada, no está expuesta a teratógenos, no consume ningún tipo de droga, no está expuesta a ningún teratógeno, y sin embargo su bebé nace con una cardiopatía congénita. Es decir, que teniendo esto en cuenta, toda paciente que pase a nuestra consulta tiene riesgo para tener un bebé con una cardiopatía congénita, o por lo menos debemos realizarle el screening. Aún así, sabiendo la alta frecuencia que tienen las cardiopatías congénitas, vemos que todavía le dedicamos demasiado tiempo a la búsqueda de marcadores ecográficos de cromosomopatías en el primer trimestre, y nos entrenamos y buscamos los niños con síndrome de Down, y también buscamos o nos entrenamos en el estudio del sistema nervioso central, cuya frecuencia pues no, obvio que es también importante, pero es mucho menor que las cardiopatías congénitas. Y recuerden que en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas es donde nosotros podemos hacer un mayor impacto. A veces escuchamos una madre decir: mi bebé nació, me lo dieron, me lo llevé a mi casa, en mi casa estaba mamando, se puso azul y se murió. ¿A los cuántos días se murió, señora? Se murió como a los 6-7 días. Quizás eso pudo haber sido una cardiopatía que de haber sido diagnosticada, pudo haber sido corregida, y ese recién nacido estaría vivo. ¿Cómo debemos iniciar el estudio del corazón fetal? Básicamente podemos decir que en 4 pasos. El primer paso sería determinar la estática fetal. Esto nos va a permitir saber qué es derecho, qué es izquierdo, qué está arriba y qué está abajo. Recuerden que en corazón a veces lo derecho puede estar a la izquierda, lo izquierdo puede estar a la derecha, e incluso podemos tener 2 aurículas derechas y 2 aurículas izquierdas. Debemos evaluar el abdomen superior fetal. Debemos obtener luego el corte de 4 cámaras, y antes de comenzar a hacer el estudio del corazón fetal debemos determinar el situs cardíaco. Debemos saber si tenemos un situs solitus, un situs ambiguo, etc. Ahora, ¿por qué es importante la estática fetal? Se los decía hace un momento. Esto nos va a permitir ubicarnos espacialmente, nos va a permitir saber qué es derecho, qué es izquierdo, qué está arriba, qué está abajo,
e incluso nos va a permitir, una vez que vamos evaluando el corazón, saber que lo derecho está a la derecha y lo izquierdo está a la izquierda. ¿Qué buscamos en el abdomen superior fetal? Debemos evaluar estos puntos. Debemos ver la cámara gástrica, que se encuentra adelante a la izquierda de la columna. Debemos ver la aorta adelante de la columna vertebral y un poquito hacia la izquierda. Debemos ver la vena cava inferior, que se encuentra adelante y a la derecha de la aorta. La relación que existe entre estos dos vasos es importante. Y debemos ver la vasculatura hepática. La vasculatura hepática es importante porque, a mi juicio, la presencia de shunt portosistémicos a veces los podemos ver, incluso podemos ver un patrón anormal de la vasculatura hepática y sospecharlo, y pues por supuesto eso puede ser el punto de partida para diagnosticar o sospechar una cardiopatía congénita. ¿Qué buscamos en el corte de 4 cámaras? Bueno, vamos a evaluar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Vamos también a, esto es un repaso bastante rápido, vamos a ver la relación cardiotorácica y a determinar el eje cardíaco. Vamos a ver si existen asimetrías de cámaras derechas con respecto a las izquierdas o viceversa. Vamos a evaluar la inserción valvular y ver que las válvulas se abren y se cierran como debe ser. Vamos a determinar si el ventrículo derecho tiene su trabécula septomarginal. Vamos a ver las venas pulmonares entrando a la aurícula izquierda. Y vamos también a evaluar los tabiques, el tabique interauricular. Vamos a ver el foramen oval. También vamos a evaluar la cruz del corazón, la inserción, la relación de la inserción de las válvulas tricúpide con respecto a la mitral, y vamos a evaluar también el tabique interauricular. Pequeño repaso. Ahora bien, tenemos básicamente 2 cortes de 4 cámaras, que es lo que vamos a desarrollar aquí. Un corte apical de 4 cámaras y un corte subcostal de 4 cámaras. En el corte apical de 4 cámaras, la punta del corazón debe mirar hacia nuestro transductor. Y este corte es particularmente útil, a mi juicio, para evaluar no solamente las simetrías de cámara, sino para evaluar correctamente las válvulas atrioventriculares. El motivo es que en este caso las ondas de ultrasonido están chocando, están incidiendo de forma perpendicular sobre las válvulas atrioventriculares, y esto hace que nuestra resolución axial mejore muchísimo. Siempre que nosotros queramos evaluar una determinada estructura, debemos hacer que las ondas de ultrasonido incidan sobre esa estructura de forma perpendicular para mejorar nuestra resolución axial. Y por supuesto este otro corte, que es el corte subcostal, donde la punta del corazón puede mirar a la derecha o a la izquierda de nuestra pantalla, y que es un corte particularmente útil también para evaluar la simetría de cámaras, pero más que todo, a mi juicio, y a mí me gusta usarlo para evaluar los tabiques, ya sea el tabique interventricular y el tabique interauricular. Entonces, uno de los tips importantes que vamos a tener el día de hoy es que, dependiendo de lo que queremos evaluar, es importante elegir el corte adecuado de 4 cámaras. Para las válvulas y simetría, corte apical de 4 cámaras. Para los tabiques, corte subcostal de 4 cámaras. Luego vamos a determinar el eje cardíaco y la relación cardiotorácica. Todos sabemos cómo evaluar o determinar el eje cardíaco, una línea que va desde el esternón hacia el cuerpo vertebral y otra que pasa por el tabique interventricular. El valor aproximado es de 45 más o menos 15 grados. Debemos recordar que las desviaciones del eje cardíaco, si nosotros tenemos un corazón que aparenta ser normal, pero tenemos un eje cardíaco desviado a la derecha o a la izquierda, debemos evaluar la presencia de una cardiopatía que quizás no es evidente en el corte de 4 cámaras, pero sí pudiéramos estar frente a una anomalía conotroncal, como veremos más adelante. El eje cardíaco puede estar desviado hacia la derecha o puede estar desviado hacia la izquierda. Esto, como les dije, tiene que llamarnos la atención y activar el protocolo de estudio respectivo. En este caso, como veremos, es un corazón que, si bien es cierto, muestra un defecto del tabique perimembranoso bastante amplio. De forma subjetiva podemos ver que el eje cardíaco está desviado a la izquierda, y esto ocurre sobre todo en las anomalías del conotronco, como en este caso de una tetralogía de Fallot. Fíjense aquí el defecto del tabique. Luego vamos a ver, cuando voy al tracto de salida izquierdo, vemos aquí la aorta cabalgando el defecto del tabique interventricular. Aquí nosotros lo podemos ver, la aorta cabalgando. Esta es la válvula aórtica.
Más adelante con Doppler color vemos cómo la raíz de la aorta recibe sangre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Y cuando nos vamos a mediastino, fíjense la pulmonar bastante pequeñita, vemos la aorta y la vena cava. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Si el eje cardíaco está desviado a la derecha o a la izquierda, sospechar que pudiéramos tener una anomalía gonotroncal. Este otro caso es un caso de una persistencia del tronco arterioso, un tronco arterioso persistente. Fíjense el defecto grande del tabique, hay una alteración discreta del eje cardíaco, y aquí nosotros vamos a ver esta válvula única. Vemos aquí saliendo, esta es la válvula única, la válvula troncal, que es insuficiente, y aquí vemos el tronco común, y de aquí vamos a ver saliendo una de las pulmonares. ¿Okay? Muy bien. En otros casos, pues la cardiopatía puede ser bastante evidente, como en este caso de una anomalía de Epstein. Observen ustedes cómo la válvula septal de la tricúspide está adosada al tabique interventricular. Vean la atrialización del ventrículo derecho, y vean la gran auriculomegalia derecha. Entonces aquí también existe una alteración del eje cardíaco, pero en este caso podemos ver que la cardiopatía es bastante evidente. Recomendación o tip de esta parte, nosotros podemos concluir, y esto es importante: si el eje cardíaco está alterado, pero el corazón les luce bastante normal, recuerden que pueden estar frente a una anomalía del conotronco, y están obligados a evaluar de forma detallada ese corazón. Si no saben hacerlo, deben pedir ayuda. En relación a las alteraciones de la posición del corazón, el corazón puede estar desviado a la derecha o puede estar desviado a la izquierda. Más que desviado, digamos rechazado a la derecha o rechazado a la izquierda. En este caso, por ejemplo, tenemos una hernia diafragmática. Fíjense usted, una hernia diafragmática izquierda, y el corazón está rechazado, desplazado hacia el lado derecho. En este caso era un corazón normal. También en patología pulmonar, observen aquí una malformación adenomatoidea quística de pulmón con un corazón izquierdo, rechazado el corazón hacia la derecha. En este caso también estábamos frente a un corazón anatómicamente normal, pero recuerden que hay casos en los cuales estas lesiones son tan grandes que van a comprometer la funcionalidad del corazón, y por lo tanto debemos evaluar el funcionalismo, debemos evaluar cómo está funcionando ese corazón a pesar de que no tenga anomalías estructurales. Aquí en este caso de una hernia diafragmática izquierda, observen que no ven estómago, pero ven la presencia de asas intestinales delgadas herniadas que también desplazan discretamente a este corazón hacia la derecha. Tips importante: las alteraciones de la posición del corazón no siempre van a estar acompañando o vamos a conseguir cardiopatías congénitas. En relación a lo que es la relación cardiotorácica, recuerden que podemos tener una cardiomegalia, pero también podemos tener un tórax angosto con un corazón normal, y esto lo podemos ver en las displasias esqueléticas. Nuevamente les muestro el caso de la anomalía de Epstein con este corazón, una gran cardiomegalia, pero les muestro otro caso en el cual fíjense ustedes que el tórax es angosto, el corazón impresiona a ver una cardiomegalia, pero realmente lo que existe es un tórax angosto. Entonces, bueno, si bien es cierto, las displasias esqueléticas letales como la displasia tanatofórica, los síndromes de costillas cortas con polidactilia, nosotros vamos a ver otras anomalías, por supuesto en el sistema esquelético, que nos van a decir que una displasia esquelética. A veces pues nos mandan pacientes pensando que pueden tener una cardiopatía congénita y realmente es una displasia esquelética. Recomendación o tip: no todo corazón que impresione grande es igual a una cardiomegalia. Parece obvio, pero es importante que también lo tomemos en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar sobre la evaluación de los tabiques, y específicamente empezaremos con el tabique interauricular. Sabemos que el tabique interauricular separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda, y que en su parte central tiene una solución de continuidad conocida como foramen oval, y que este foramen oval tiene una valva de foramen oval que abre de derecha a izquierda, y es precisamente la presencia de esta solución de continuidad fisiológica
que existe en etapa intrauterina, lo que nos va a hacer difícil el diagnóstico de defectos del tabique interauricular como las comunicaciones interauriculares. Para evaluar el tabique interauricular, siempre pues seguir los pasos importantes. Ya lo decíamos al principio, la obtención del corte adecuado. A mí, en este caso, para mí el corte adecuado es el corte subcostal de 4 cámaras. Debemos magnificar la imagen suficiente como para poder evaluar los detalles y trabajar cómodamente. Aquí en este punto yo pues les comento que vamos a dividir el tabique interauricular en 3 segmentos. No está descrito así en los libros, pero así es como yo lo veo, como yo evito cometer errores a través de una técnica de evaluación propia que me permite pues mejorar mis tasas de diagnóstico. Vamos a usar Doppler color en el caso que lo requiera, y no debemos olvidar que tanto el tabique interauricular como el tabique interventricular es una estructura tridimensional y por lo tanto tiene alto, ancho y profundo, y nosotros debemos mover nuestro traductor. En los casos de isomerismo debemos evaluar la morfología de las aurículas. Esto no es tan fácil, pero recuerden que es importantísimo, sobre todo si sospechamos en un isomerismo. La estructura que define a la aurícula derecha desde el punto de vista superficial como derecha es la orejuela, porque es la estructura más constante. La orejuela derecha tiene forma triangular y base ancha. En cambio, la orejuela izquierda tiene forma de dedil de guante y de base angosta. Muchas veces en los isomerismos, cardiopatías que son a veces muy complejas, nosotros vamos a tener un derrame. Y cuando nosotros tengamos ese derrame pericárdico, va a ser particularmente sencillo evaluar la morfología de las aurículas, o mejor dicho, de las orejuelas, que definen, como les digo, la aurícula derecha como derecha o la aurícula izquierda como izquierda desde el punto de vista superficial. Recuerden que la orejuela derecha tiene características internas que la definen, como es la presencia, por supuesto, de los músculos pectíneos y de algunas otras características. Debemos estar atentos a si existen desproporción de cavidades y activarnos en la búsqueda de cardiopatías que pudieran explicar la desproporción de las mismas. Como ya les dije al principio, es importante que los haces de ultrasonido lleguen o incidan de forma perpendicular a el tabique interauricular para poder mejorar nuestra resolución axial. Luego que obtenemos el corte adecuado, vamos a aumentar el tamaño, a magnificar la imagen para poder trabajar cómodamente. Aquí nosotros podemos ver el tabique interauricular, la valva del foramen oval, abriendo desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Ahora bien, para la evaluación del tabique interauricular, yo lo he dividido en 3 segmentos o 3 partes. Un segmento 1, que es el que se encuentra en el techo de las aurículas. Un segmento 2, que es el que está ocupado, que es el tercio medio, que está ocupado por el foramen oval y pues, por supuesto con la valva del foramen oval. Y un tercer segmento que corresponde a el tercio inferior, que es el que está cercano a la cruz del corazón, muy cercano pues por supuesto a lo que son las válvulas atrioventriculares, y la válvula tricúspide y la válvula mitral. Como veremos más adelante, la división en 3 segmentos es importante, por lo menos para mí. Quizás este es uno de los aportes de esta charla. Dijimos que el segmento 1 se encontraba en el techo de las aurículas, y aquí es muy importante lo siguiente. Nosotros vamos a prestar atención a la llegada, sobre todo, de la vena pulmonar derecha a desembocar en la aurícula izquierda, y aquí ustedes pueden ver claramente un segmento 1. Esto es importante, siempre debemos prestar atención a que esta vena llegue a la vena pulmonar derecha, llegue a la aurícula izquierda. Y este vendría siendo el punto importante. Recuerden, esto vendría siendo el segmento 1, es el segmento entonces que se encuentra cercano al techo de las aurículas, y que la clave aquí es evaluar la entrada de la vena o una de las venas pulmonares derecha en la aurícula izquierda. Muy bien, aquí nosotros podemos ver que fácilmente lo podemos evaluar. Aquí vemos la entrada de la vena pulmonar derecha en la aurícula izquierda y vemos el segmento 1. Aquí nosotros, punto importante, evaluar entonces la llegada de las venas pulmonares, no solamente, bueno, en relación al segmento 1, pero recuerden que debemos evaluar la llegada de las venas pulmonares a
la aurícula izquierda, y esto sobre todo cuando estamos evaluando lo que es el área olvidada, conocida como el área retrocardíaca. También es importante recordar que siempre nos han hecho creer que solamente podemos ver la llegada de 2 de las 4 venas pulmonares. Esto es totalmente falso. Fíjense ustedes, aquí estamos viendo las superiores y también podemos ver las venas inferiores, es decir, podemos realmente ver la llegada de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Esto si nosotros evaluamos adecuadamente y conocemos el Doppler. Aquí nosotros, para poder evaluar la llegada de las pulmonares, lo que hice, usé Power Doppler direccional, aumenté un poco la persistencia, puse bastante bajo el filtro de pared, en este caso usé un filtro de pared intermedio, y bajé el PRF. Recomendación o tip: en el segmento 1 debemos evaluar la llegada de las venas pulmonares y debemos descartar los drenajes venosos pulmonares anómalos, e incluso nosotros debemos descartar comunicaciones interauriculares si ese segmento está afectado, por supuesto. El otro segmento dijimos que era el segmento 2, que es el tercio medio, que está ocupado por el foramen oval y por su valva. Ok, nosotros debemos evaluar el tamaño del foramen oval y la movilidad de su valva. Recordar que el tamaño del foramen oval, el diámetro del foramen oval es más o menos igual al tamaño del tracto de salida del ventrículo izquierdo a lo largo de la gestación, o si quieren, pues por supuesto pueden llevarlo a las tablas. Sin embargo, también otro tip importante es recordar que el foramen oval mide aproximadamente 3 milímetros a las 18 semanas y aproximadamente 6 milímetros al término. Yo lo que hago es que mido, en los casos en los cuales pues me parece que es más grande de lo normal, mido el tamaño del foramen oval y también mido el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y si hay concordancia, pues no lo llevo a las tablas. Es importante en el segmento 2 evaluar la apertura de la valva del foramen oval y su incursión en la aurícula izquierda. Aquí vemos un caso en los cuales vemos un foramen oval más amplio de lo habitual, y vemos que la valva del foramen oval prácticamente choca con la pared, con esta pared de la aurícula izquierda. En estos casos, fíjense que nosotros debemos descartar la posibilidad de que este feto tenga una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Si tenemos dudas en relación al grado de incursión de la valva del foramen oval en la aurícula izquierda, yo les recomiendo usar modo M. Para mí pues me resulta bastante bien. Fíjense que me pone en evidencia hasta dónde llega la valva del foramen oval a incursionar en la aurícula izquierda. Tipo truco: en el segmento 2, si el foramen oval tiene un diámetro mayor a lo esperado para la edad gestacional, sospechar comunicaciones interauriculares tipo ostium secundum, y también debemos descartar drenajes venosos pulmonares anómalos, ya sean totales o parciales. Por lo tanto, debemos ver la entrada de las venas pulmonares y observar con detenimiento el área retrocardíaca. Si la valva del foramen oval es redundante, entonces sospechar una CIA tipo ostium secundum. En el segmento 3, que es el más cercano a la cruz del corazón, es decir, a este nivel, cercano a la cruz del corazón y por supuesto a las válvulas atrioventriculares, debemos recordar que parte de su formación se debe a las almohadillas endocárdicas. Por lo tanto, este segmento tiene una especial relación con las válvulas atrioventriculares, precisamente por este origen embriológico. Y aquí nosotros podemos ver este feto donde existe, vean aquí, una comunicación interauricular tipo ostium primum. Hay que tener mucho cuidado con el segmento 3, porque si nosotros nos vamos muy abajo, podemos confundir un defecto del tabique interauricular tipo ostium primum con el seno coronario. Recomendación o tip: si el segmento 3 está comprometido, debemos descartar comunicaciones interauriculares tipo ostium primum aisladas. También debemos descartar que exista una comunicación tipo ostium primum que esté asociada a defectos de las almohadillas endocárdicas, y recordar valorar adecuadamente la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares para evitar diagnósticos errados, debido a que estemos más bien viendo un seno coronario en vez de estar en el corte ideal. También debemos evaluar el flujo de sangre a través del foramen oval. Recuerden que podemos tener foramen ovales restrictivos
o donde hay bidireccionalidad del flujo, pues es importante en estos casos, en los que lo sospechemos, usar Doppler color y evaluarlo. Evaluar la morfología de las orejuelas. Les voy a mostrar un caso particularmente importante donde había una bradicardia. En este feto había un isomerismo atrial izquierdo, y observen que la morfología de las aurículas eran unas aurículas de ambos lados de morfología izquierda. Aquí vamos a verla. Bueno, aquí no se ve tanto, pero al principio del video se podía ver. Habían otra serie de anomalías en este corazón, pero lo que quería llamarles la atención es que fíjense la morfología de las orejuelas. Muy bien. Debemos evaluar, por supuesto, el tamaño de las aurículas. Yo de rutina no las mido. Sin embargo, les dije que el mejor corte era el corte subcostal de 4 cámaras para evaluar, en este caso, el tamaño de las aurículas. Podemos llevarla a las tablas y podemos también determinar la relación aurícula derecha, aurícula izquierda. En este caso, fíjense que incluso tomar en cuenta que no necesariamente una aurícula grande quiere decir que estemos frente a una cardiopatía. Vean esta gran aurícula. En este caso se trataba de un feto. Miren el corte de los 3 vasos, la gran ingurgitación de los vasos del cuello, y en este caso se trataba de una malformación de la vena de Galeno. Es decir, que no siempre un corazón con una gran auriculomegalia, como en este caso, pues se puede deber a una cardiopatía estructural. Aquí nosotros vemos la malformación de la vena de Galeno, y aquí nosotros pues vemos un poco mejor con el Doppler direccional. Y en este otro caso tenemos una aurícula derecha muy aumentada de tamaño. En este caso no es una anomalía de Epstein. Observen la inserción de la válvula septal de la tricúspide en relación a la mitral, y realmente se trataba de una displasia tricuspidia. Debemos evaluar las válvulas atrioventriculares. Ya les dije que el mejor corte era el corte apical de 4 cámaras. Debemos magnificar adecuadamente la imagen, evaluarla durante todo el ciclo cardíaco, durante la sístole y la diástole. También debemos centrar nuestra atención en la cruz del corazón. En relación a las válvulas, debemos ver que abren y cierran de forma adecuada, que no sean nodulares, que no sean ecogénicas, que no tengan alteraciones de su movilidad. Y pues, por supuesto, evaluar la inserción diferencial de las válvulas, es decir, que la válvula septal de la tricúspide esté más apical en relación a la válvula mitral. Y en estos casos, muy importante, siempre usar Doppler color, y el próximo caso se los voy a demostrar en las próximas láminas. Entonces aquí, corazón apical para evaluar las válvulas atrioventriculares. Y observen este defecto de las almohadillas endocárdicas, donde vemos aquí la comunicación interauricular. Vemos una válvula única que se abre. Eso es un defecto de las almohadillas endocárdicas. En este otro caso, otra anomalía de Epstein de mi paciente, que también tenía una comunicación interventricular. Aquí nosotros vemos que el día de regurgitación tricuspidia sale prácticamente de el tercio inferior del ventrículo derecho. Vemos la gran auriculomegalia. Observen aquí el tabique interauricular, y se trataba de una anomalía de Epstein, que pues, por supuesto, al evaluar las válvulas atrioventriculares podemos hacer el diagnóstico. Este otro caso, donde tenemos una atresia tricuspidia con una comunicación interventricular. Vean cómo la válvula tricúspide es prácticamente una estructura ecogénica, gruesa, que no se abre. Y pues vean cómo la sangre entra al ventrículo izquierdo y de ahí al ventrículo derecho a través del defecto del tabique interventricular. Vean aquí la ecogenicidad de la válvula tricúspide. Entonces estamos frente a una atresia tricuspidia con una CIB asociada. Aquí mismo caso, vean cómo no pasa sangre a través de la válvula tricúspide, y el defecto del tabique interventricular. Vamos a dejar que corra el video para que puedan apreciar mejor la patología. Fíjense, nada, aquí vemos la CIB.
¿ok? Fíjense que no hay flujo de sangre a través de la válvula tricúspide para nada, y que este ventrículo pues es un ventrículo bastante pequeñito. En este caso los vasos también estaban traspuestos. Muy bien. Ahora fíjense en el Doppler color, el uso del Doppler color para evaluar las válvulas atrioventriculares. Esto es un corte apical de un corazón que luce bastante normal. Y nosotros, al aplicar el Doppler color, vamos a poder poner en evidencia eventos hemodinámicos que de otra forma pasarían inadvertidos. Aquí tenemos un PRF inadecuado, lo hice a propósito, pero podemos ver un pequeño jet de regurgitación tricuspidia. Y progresivamente, yo, para hacerles este ejemplo mucho más bonito, fui bajando progresivamente el PRF para poner en evidencia o escandalizar un poco más la regurgitación tricuspidia. Y aquí lo llevé hasta 2.4 y podemos ver mucho más el jet de regurgitación tricuspidia. Entonces también no solamente es el uso del Doppler color, sino saber setear adecuadamente el color dependiendo de lo que nosotros queremos conseguir. Fíjense que si yo lo que quería era poner mayor evidencia, esa regurgitación tricuspidia, lo que hice fue ir bajando progresivamente el PRF. Recomendación o tips: siempre debemos usar Doppler color cuando evaluamos las válvulas atrioventriculares, pero no basta con manejar o con colocar el Doppler color. Es importante conocer lo que es la persistencia, lo que es el PRF, lo que son los filtros de pared, tener un conocimiento de lo que es el abordaje o inclusive hasta de la fórmula Doppler para saber cómo debemos nosotros abordar una determinada estructura para tener un mayor registro de color. Ahora bien, vamos a evaluar también el tabique interventricular, recordar las bases físicas del ultrasonido. Ya lo dijimos, que las ondas de ultrasonido siempre ataquen el tabique que vamos a evaluar de forma perpendicular para mejorar la resolución axial y poder poner en evidencia pequeñas comunicaciones interventriculares que pueden pasar por desapercibidas si nosotros no tomamos en cuenta estos principios básicos del ultrasonido. Como les he dicho hasta ahora, para mí el corte ideal para evaluar el tabique interventricular es el corte subcostal más que el corte apical. Aquí nosotros podemos ver que hemos mejorado la resolución axial porque estamos atacando el tabique interventricular de forma perpendicular, ¿ok? Y esto nos hace ver mejor ese tabique. Debemos recordar, como lo dije, que el tabique interventricular es una estructura tridimensional y que esto nos va a obligar a mover nuestro transductor desde el ápex hacia la base y también de arriba hacia abajo. Esto es importante porque hay efectos que no los vamos a ver y ya veremos un ejemplo más adelante si no tomamos en cuenta esto, que es importantísimo. Fíjense que esto es un corazón que parece ser bastante normal al principio. Vean, hay momentos en los cuales el corazón se ve muy bien, pero cuando yo me muevo de arriba abajo se observa la presencia de una comunicación interventricular, sobre todo cuando estoy tratando de ir hacia el tracto de salida. Vean, entonces es importante recordar que no podemos quedarnos parados en un solo punto, debemos ir de arriba abajo y de la base al ápex. Es importante también, y aquí hay un tip que debe incorporarlo, evaluar con atención el endocardio. No solamente porque podemos encontrarnos en los casos, por ejemplo, cuando tenemos una estenosis de la válvula pulmonar severa, podemos tener fibrolastosis subendocárdica, pero también porque existe un dato muy sutil, que es que en los sitios donde existe una comunicación interventricular vamos a conseguirnos con un reflector ecogénico de gran amplitud que corresponde básicamente a un endometrio que se ha engrosado porque la sangre pasa por ahí a una gran velocidad. Y observen este tabique interventricular y vean cómo aquí hay un pequeño puntito ecogénico. Eso es un endocardio que está engrosado. Y véanlo aquí, y cuando aquí también lo podemos ver, y cómo lo ponemos en evidencia justo aquí con el Doppler color. Entonces, este es un tip importante. Recuerden evaluar también el endocardio porque pequeñas ecogenicidades en el tabique interventricular pudieran estar sugiriendo la presencia de un defecto del tabique interventricular. En la C y B también hay otro punto importante, que hay un mal alineamiento entre los segmentos proximal y distal.
Y esto es lo que yo he decidido llamar y enseñarle a mis alumnos como signo del escalón. Observen el mal alineamiento que existe. Vean que aquí este tabique hace como una especie de escalón. Aquí lo pueden ver. Y observen aquí también el mal alineamiento y hay como una especie de escalón. Y véanlo aquí. Otro tip para recordar, que es el signo del escalón. La evaluación, en esta misma evaluación del tabique interventricular, es importante recordar que las fibras musculares se van a alejar durante la diástole y se van a acercar durante la sístole. Y esto es importante porque el tabique interventricular y en general todas las estructuras cardíacas, todas las partes, todo lo que es corazón, debemos evaluarlo durante todo el ciclo cardíaco. Vean aquí cómo en sístole el corazón no vemos el defecto del tabique, sí vemos la mala alineación, que era el signo del escalón que les decía, pero sí, vean aquí cómo el defecto se pone en evidencia cuando las fibras musculares se alejan. Entonces es importante evaluar el corazón a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Aquí usé Power Doppler, pues puesto que el Power Doppler me da mayor sensibilidad, no tiene las limitaciones del ángulo de ataque, y pues era más escandaloso para poner en evidencia este defecto. En relación al tabique interventricular, siempre es importante usar el Doppler color de forma correcta. Yo quisiera que vayamos al principio. Observen que aquí yo empiezo con un PRF muy alto, un PRF de 6, y solamente el color me llega al tercio proximal. ¿Ok? Entonces, si yo no bajo el PRF, normalmente lo hago así, yo voy bajando progresivamente el PRF hasta que el color me llega hasta la punta y puedo poner en evidencia defectos a este nivel. Si yo uso un PRF muy alto, no voy a llegar hasta la punta del corazón. Entonces fíjense cómo voy bajándolo hasta que yo puedo tener registro de color en ambas cavidades y poder evaluar el tabique interventricular y descartar defectos del tabique. Fíjense, con 1.3 yo aquí lo que hice fue bajé el PRF, pero aumenté el filtro de pared, así que no tengo registro o se me desparrama el color por aquí porque tengo un filtro de pared adecuado, pero voy bajando el PRF de forma progresiva hasta que el color me llega hasta la punta. Recordar que la CIB perimembranosa se asocia muchas veces a cardiopatías congénitas más complejas, como por ejemplo lo que ya le mostraba, una tetralogía de Fallot. De hecho, tengo una charla de cómo abordar los defectos del tabique interventricular a nivel perimembranoso preciosa, que en algún momento pues pudiéramos discutirla. En el tabique interventricular, recordar que es una estructura compleja, tridimensional, que tiene alto, ancho y profundo, y que debemos evaluar con detenimiento, y los tips que le di, sobre todo el uso adecuado del Doppler color. No basta con ponerle Doppler color, sino que debemos ser campeones, debemos ser, digamos, manejar el Doppler color como nadie. Siempre evaluar el grosor y la integridad de las paredes. En este caso, fíjense que era un corazón con unas cavidades ventriculares, unas paredes ventriculares muy engrosadas. Esta paciente terminó teniendo una cardiopatía bastante rara, que es un síndrome de mala compactación miocárdica. De hecho, los 3 niños que tuvo, los 3 fallecieron de lo mismo. Y aquí, fíjense el corazón rodeado de líquido, pero podemos ver aquí la presencia de un divertículo a nivel del ventrículo, que se pone en evidencia solamente en algunos momentos cuando nos vamos de arriba a abajo. Nunca olvidar la valoración de la trabécula septomarginal y la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares. Recuerden que el ventrículo derecho puede estar a la izquierda y viceversa, y que también los puntos claves serían la presencia de la trabécula septomarginal y la inserción de las válvulas atrioventriculares. Aquí un ejemplo donde nosotros vemos esto es derecho, esto es izquierdo. Sin embargo, vemos que a la izquierda se encuentra un ventrículo de morfología derecha. Vemos la inserción más apical de la valva septal de la tricúspide y vemos la presencia de la trabécula septomarginal, estas estructuras ubicadas a la izquierda. Es decir, existe una discordancia
atrioventricular. La aurícula derecha está conectada con un ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda está conectada con un ventrículo de morfología derecha. Entonces es importante también tomar en cuenta esto. Aquí otro caso parecido. En este caso le bajé un poquito la velocidad y observen aquí, esto es izquierdo, esto es derecho, y vean la inserción más apical de la valva, de esta valva que es la tricúspide, y vean aquí la presencia de la trabécula septomarginal. Todo eso, este ventrículo ubicado a la izquierda, entonces viendo discordancia atrioventricular tanto derecha como izquierda. Y pues por supuesto vamos a tener también esto vendría siendo lo que nosotros conocemos como una transposición congénitamente corregida de grandes vasos. Recomendación o tip: siempre debemos aplicar el análisis secuencial y segmentario. Nosotros siempre que estemos frente a una cardiopatía, estemos perdidos, debemos empezar por ver la concordancia veno-atrial, luego la concordancia ventrículo atrioventricular y finalmente la concordancia ventrículo arterial. ¿Okay? Luego, ya casi finalizamos, evaluar el área retrocardíaca, donde nosotros vamos a tener la aorta, vamos a también tener el esófago y vamos a evaluar las venas pulmonares. En un trabajo, fíjense, con 613 fetos, 11%, 69 de los 613 tenían cardiopatías congénitas, y estas estaban confinadas a esta área olvidada que es el área retrocardíaca. Evaluar entonces la entrada de las venas pulmonares. Este video ya lo vieron. Recordar que detrás del corazón también tenemos el esófago, que podemos pensar que es un vaso, y realmente fíjense cómo el esófago está abierto y se cierra. ¿Ok? Y aquí vamos a considerar algunas pocas patologías. Podemos tener, por ejemplo, un arco aórtico ubicado a la derecha. Esto ocurre en los casos en los cuales tenemos un arco aórtico derecho aislado. También lo podemos ver en los dobles arcos aórticos. Entonces, la ubicación de la aorta en el área retrocardíaca puede ser un paso importante para irnos hacia atrás y empezar a evaluar el corazón nuevamente si hemos pasado por alto alguna cardiopatía. También podemos conseguir anomalías conotroncales con arcos aórticos derechos, como yo tengo varios casos de tetralogía de Fallot con arcos aórticos ubicados a la derecha. Fíjense aquí, en el área retrocardíaca, aquí discretamente, esta aorta estaba un poco, fíjense, más centralizada, quizás un poco más hacia la derecha de lo habitual. Aquí nosotros igual vemos, fíjense, el cuerpo vertebral y la aorta ubicada un poco más a la derecha, y en este caso se trató de un doble arco aórtico. Observen aquí la pulmonar, la aorta, el doble arco aórtico que abraza o rodea la tráquea, y de este efecto tenemos incluso una angiotomografía preciosa que confirmó el diagnóstico después del nacimiento, por supuesto. También en el área retrocardíaca dijimos que podíamos tener la vena ácigo. Esta puede estar aumentada de tamaño en los casos de que tengamos una agenesia aislada de la vena cava inferior. También podemos conseguirlo en los isomerismos atriales izquierdos, y también podemos verla en otras anomalías venosas, ¿no? Aquí fíjense ustedes la aorta y atrás la vena ácigos. Aquí igual la aorta y la ácigos dilatada. Igual aquí la aorta y la ácigos, y aquí pueden ver un pequeño y de regurgitación tricuspidea. Recuerden que entonces cuando hay agenesia de la pulmonar, el retorno se hace por la ácigos va a llegar a la vena cava superior, y la vena cava superior, bueno, las cavidades derechas van a tener un mayor retorno venoso, van a tener una sobrecarga, y podemos tener estas insuficiencias, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver esta imagen de doble cañón típica de los casos de isomerismo atriales izquierdos. Bueno, evaluar las venas pulmonares es importante. Esto es lo normal. Esto no es normal. Aquí vemos que las venas pulmonares no están llegando a la aurícula izquierda, sino a este vaso único colector en la parte posterior, que lo vemos en los drenajes venosos pulmonares anómalos. Aquí vemos este vaso que es la vena confluente retrocardíaca, y aquí nosotros vamos a ver inclusive también la vena confluente retrocardíaca, ¿no? Claro, nos llama mucho más la atención la cardiopatía que tiene este bebé, pero observen aquí atrás el drenaje, o mejor, de esa vena confluente retrocardíaca. Recomendación o tip: jamás dejar de evaluar
el área retrocardíaca. Muy bien, con esto pues finalizamos esta charla un poco larga. Les pido disculpas porque realmente es una charla larga. Sin embargo, pudiéramos hacer por lo menos unas 6 charlas de tips y trucos en la evaluación de los tractos de salida, en la evaluación de la área retrocardíaca y en otra serie de puntos importantes del corazón fetal.